Shalom a los hermanos de Teshuvah.tv, un placer estar siempre con ustedes. Y continuamos nuestros estudios del libro de Primera de Corintios. El libro de Primera de Corintios es un libro sumamente importante. Tristemente nosotros, o el mundo cristiano, no está estudiando el libro, yo creo que como se le debe dar atención. Pero no la atención de acuerdo al punto, ¿cómo te explico?, doctrinal o denominacional que utilizamos en los tiempos de hoy, sino en el punto de vista cultural. Cuando estudiamos la Biblia, del punto de vista cultural, el aspecto bíblico completamente se expande. Y ahora podemos nosotros ver y entender algunos puntos que de repente no entendíamos anteriormente, que se le ha dado una interpretación teológica cuando en realidad el contexto original no era una interpretación teológica, sino una situación en Corinto en la cual Pablo estaba trayendo corrección alrededor de un panorama cultural greco-romano. Y ese es nuestro ángulo de estudio, siempre ha sido cómo nosotros podemos entender las escrituras no del punto de vista del mundo occidental, sino de permitir nuestros estudios regresar a su contexto cultural del momento cuando fue escrito. Si entendemos el momento cuando fue escrito y lo que Pablo estaba lidiando en ese momento, nosotros vamos a poder tener una mejor interpretación de lo que estamos leyendo. Y eso es algo que yo enfatizo mucho en los estudios. Ya ustedes se darán cuenta cuando regresemos, cuando nosotros comencemos el estudio del libro de Romanos, la diferencia del contexto del libro de Romanos, cuando usted ya ha estudiado el libro de Hechos, Gálatas, Primera Corintios conmigo, y después va a decir, wow, ahora puedo entender el libro de Romanos mejor. Porque tristemente nosotros no estudiamos la Biblia de esa forma. En el capítulo 10, nosotros vamos a estar ahora mismo hablando de unos temas muy interesantes. Yo tengo un libro y vamos a tener que cubrir los temas que se cubren en el libro de Corintios, en la cultura de Corinto, con la audiencia en Corinto. Y eso es algo que tenemos que considerar. Yo tengo un libro que se llama La Nueva Creación en las Cartas de Pablo. La Nueva Creación es algo que los estudiosos se han dado cuenta que hay un contexto bíblico, un motif, unos temas que se siguen repitiendo en la historia bíblica desde Génesis hasta el libro Apocalipsis. Y es bien interesante porque la historia de Noé tiene que ver con una nueva creación. La historia de Israel, de Abraham, tiene que ver con una nueva creación. La historia de Israel saliendo de Egipto tiene que ver con una nueva creación. Y también la historia de Israel, la segunda generación, entrando a la tierra, tiene que ver con una nueva creación. Entonces, cuando trazamos ese tema a través de la Biblia, podemos ver que el mensaje de Yeshua, como el último Adán, tiene que ver con una nueva creación. Pablo está enfatizando esa nueva creación en el contexto de lo que la nueva creación representaba también para el mundo greco-romano. Hoy día nosotros estamos viendo, hoy día, es increíble, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en referencia a la política. Estamos viendo hoy día lo que se le está llamando el reset. El reset que se le está hablando, un reset, es exactamente lo que en la Biblia habla de lo que es una nueva creación. Es interesante, la gente no lo conecta. Estamos viendo cómo se está peleando en contra de la corrupción, la opresión, al pobre, al necesitado, y ahora el mundo quiere organizarse como una entidad, ¿ok? One World Order, el orden mundial, para supuestamente cuidar el ambiente, para supuestamente traer libertad a la gente que está oprimida con dinero, cuando en realidad son las personas élites tratando de establecer más dinero y para crear más corrupción y para crear más opresión. Ahí es donde siempre en la historia ha habido el mismo patrón. Cuando entra un opresor, en la Biblia se llama el antimesías o el anticristo, o podemos ver que Antíoco era una figura de anticristo, podemos ver que Hitler era una figura de anticristo. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un gran reset. Los muchachos que nacieron de los 48 a los 65 se llamaban los baby boomers, porque ahí fue cuando explotó la justicia en el mundo, cuando todas las naciones se levantaron a defender a los judíos, a enviar a los judíos a la tierra, y hubo un orden mundial de paz.
con justicia a las naciones, y por un tiempo hubo un reset en la cual hubo prosperidad porque hubo actos de justicia al oprimido. Hoy día se está utilizando la política y el virus para llevar lo que se llama un reset, el colapso de la economía, para comenzar de nuevo. Es algo impresionante cuando lo estudias. En el Imperio Greco-Romano, Augusto César también estableció lo que se llamaba el reset, como una nueva creación. Por eso fue que el nacimiento de Augusto César, supuestamente, de acuerdo a la mitología greco-romana, era un nacimiento milagroso. La paz de Roma, Pax Romana, venía por opresión, por persecución, por todas esas cosas que se hacían en el mundo anterior. Y entonces él traía una nueva administración, lo que consideraban los romanos que eran las buenas nuevas. Las buenas nuevas en el Imperio Romano es interesante, porque las buenas nuevas en el Imperio Romano era: tengo un rey, voy a construir estatuas, templos, altares, me van a adorar a mí el rey, ¿ok? Y yo te voy a dar agua potable, te voy a dar agua en tu casa, vamos a construir baños, vamos a hacer carreteras. En otras palabras, una estructura social para mejorar la vida de las personas. Para ellos, esa era el evangelio, evangelion. La palabra evangelio en el mundo antiguo era una palabra que era secular también. Las buenas nuevas de un rey que traía el mensaje de justicia a su reino. ¿Ok? Ahora, lo que tenemos que comparar es qué es la nueva creación a través de Yeshua, porque Pablo lo dice, somos una nueva creación en el Mesías. ¿Para qué? Para hacer justicia y hacer bondad. ¿Ok? Para nosotros extender la mano al pobre, al necesitado y a la viuda. Entonces, el evangelio se predica diferente. Enseñamos que Yeshua es el hijo de Elohim, no el emperador. Predicamos nosotros que él trajo la verdadera justicia y la verdad, no el emperador. Predicamos que él nos da el acceso a la ciudadanía del reino de Dios y no el emperador. ¿Okay? Vemos que hay equidad en el reino de Dios y no las castas sociales del imperio greco-romano. El contexto de las cartas de Pablo tenía que ver como él, como un agente de cambio, está trayendo el evangelio, las buenas nuevas, como la mejor opción al mundo donde se encontraban en ese momento. Muchos entraban al evangelio, las buenas nuevas, a través de Yeshua. Y Pablo les enseñaba cuáles eran los requisitos de obediencia del pueblo para mantenerse en la bendición y qué eran los beneficios que el rey, el gran Dios de Israel, le daba al pueblo a través del Mesías. En realidad la Biblia es simple. Si entendemos los temas principales bíblicos que atraviesa a través de toda la Biblia. Y por eso vamos a repasar. Pero este libro se llama Nueva Creación, las cartas de Pablo. Le estaba leyendo unas páginas aquí que encontré muy interesantes. No lo puedo leer todo, eso fue lo que marqué. Pero aquí hizo un comentario que honestamente yo pienso que es importante nosotros entender. Voy a leerlo en inglés y después lo voy a traducir. Aquí dice, The Roman Imperial Ideology and Paul's Concept of New Creation. Se llama la ideología del imperio romano y el concepto de nueva creación de Pablo, que en realidad es bíblico, porque lo vemos a través de la Biblia. Dice, one influence, solamente estoy leyendo algo que yo puse aquí en highlight. Dice, one influence which has recently been gained attention in the New Testament studies is that of the Roman Empire. En otras palabras, si nosotros leemos las cartas de Pablo, tenemos que considerar la influencia del imperio greco-romano y la cultura greco-romano dentro de las cartas de Pablo. ¿Y cuál es el mensaje de contraste? En la contracultura, ¿qué es mejor? ¿La cultura hebraica de acuerdo a la Torá? ¿O la cultura greco-romana de acuerdo a las buenas nuevas del emperador versus las buenas nuevas de Yeshua? ¿Quién va a ser el mejor líder? ¿Quién va a ser el mejor Señor? ¿El que te va a guiar al Dios de la creación que te da la vida eterna? ¿O que te va a guiar a la destrucción, a la opresión, que te va a dar este grano una vez al mes para que puedas vivir? ¿Que te va a mejorar tu estatus si adquieres ciudadanía y si eres una persona élite? ¿O si tienes agua en tu casa? Para ellos, tener agua en tu casa y un baño eran las buenas nuevas, lo mejor. Una carretera que pudieran ellos transitar
sin ningún problema y inseguridad. Por eso todas las avenidas dirigían a Roma. Usted no sabe lo que expandió las buenas nuevas de Roma, el hecho de que ellos tenían unas vías que ellos podían transitar sin ningún problema y con seguridad. Cuando en realidad eso tenía un propósito para el mundo greco-romano, específicamente para el emperador, para expandir el jardín del emperador y para oprimir al mundo antiguo y buscar más tesoros a través de las naciones. ¿Y qué hacían ellos? Trataban de que ellos pudieran dar impuestos, servicio al ejército. Les prometían que si tú servías en el ejército 20 años, de repente si no morías en el servicio al emperador, de repente te daban ciudadanía. Y para una persona que no tenía esperanza en el mundo, peleaba para Roma y después con la esperanza de sobrevivir los 20 años para que recibir la ciudadanía. Y la ciudadanía era lo más importante en el mundo greco-romano. Por eso es que tenemos un enfoque en la vida de Pablo cuando él se conoce que es un ciudadano romano, porque para ellos era espectacular poder ser un ciudadano romano. ¿Okay? Tú tenías la ciudadanía, tenías todo el acceso al reino. Si eres un esclavo no tenías esperanza. Si eres un liberto, es posible que te daban ciudadanía como regalo del patrón, pero no era garantizado. Quiere decir que está viviendo la gente en el mundo greco-romano una vida donde no había esperanza. Voy a leer algo más acá. Dice, the first Roman emperor, Augusto, set out on such an all-encompassing program to reform that it was communicated in terms of a transformation of the world. En otras palabras, el evangelio que se predicó acerca de Augusto César, el primer emperador, antes de eso era la república, después se convirtió en una dictadura, ¿no? Pero estamos viendo que el emperador Augusto no solamente lo hicieron una persona divina, ¿ok? Pero también el programa de reformas que ellos comunicaban en los términos de transformación del mundo era a través de predicar su evangelio. Si te unes al Imperio Romano, vas a tener agua potable, vas a tener carreteras, vas a tener grano, vas a tener todas estas cosas. El evangelio, Pablo dice, si tú, te voy a dar las buenas nuevas, si tú eres esclavo vas a tener ciudadanía en el reino de Dios. Si tú eres un liberto vas a tener equidad en el reino de Elohim. Elohim explica la equidad de Dios para el pobre, el necesitado, la viuda. Todos somos uno en el Mesías. Por cierto, van a tener una herencia, va a tener honor, va a tener un nuevo nombre. Y el gran regalo que el Eterno te va a dar es la salvación. La salvación era el regalo que Dios le da por la fidelidad de un mundo fuera del convenio, que hacía convenio para entrar y recibían las buenas nuevas del Mesías. Entonces, por eso es que los regalos de Dios son irrevocables. ¿Okay? Entonces, cuando vemos el propósito de Augusto César, de establecer un reino en el cual ellos podían proclamar sus buenas nuevas, entonces el evangelio de Yeshua se convierte en el contracultura de lo que los romanos estaban predicando. Por eso Yeshua sana al pobre, sana al enfermo, da comer al pobre, está con la viuda, está con las personas marginadas, porque le está enseñando la equidad del reino de su Padre, está enseñando el honor de su Padre, está enseñando el reino de Elohim como debe funcionar. Pablo está haciendo lo mismo y está trayendo corrección como el agente de cambio a un pueblo perdido. Lo que vamos a hacer hoy, porque el capítulo 10 del libro de Corintios en realidad está repitiendo el problema en el capítulo 8 y 9. Nosotros vamos a cubrir unos puntos aquí importantes que creo que tenemos que reconocer. ¿Okay? Vamos a ir allá rapidito para continuar nuestro estudio acá. Ok, volvemos a hacer aquí de nuevo. Disculpen un momento que... aquí estamos. Entonces, el libro de Corintios tiene que ver, el énfasis tiene que ver con Éxodo 32, versículo 6. ¿Okay? Y la abominación. La palabra hebrea es tová. La palabra tová en realidad tiene que ver con lo que se llama abominaciones en la Biblia. El pecado moral. Recuérdate que nosotros hemos enseñado, y está en fundamentos, lo que se llama pecado, se me olvidó ahora, lo que es impureza moral, impureza ritual.
en la Biblia lo que separa a una persona de la presencia de Dios permanentemente es la impureza moral, la idolatría, el homicidio, la fornicación, que en aquel tiempo tenía que ver con sexo ritual a los dioses y comida sacrificadas a ídolos. Eso era sumamente importante. Lo que Pablo va a hacer aquí ahora va a traer corrección a la audiencia en Corintios, ¿no? Pero está enseñándole Torah, que lo que le pasó al pueblo de Israel, que causó que la primera generación muriera en el desierto, y la rebelión que ocurrió. Y como Pablo le está tratando de instruir a ellos que no cometan el mismo error. Pero algo bien interesante ocurre en este capítulo, si lo leemos con calma, y entendemos acerca de las castas sociales de Roma, en la cual Pablo usa un vocabulario muy específico para explicar y dejarle saber a una audiencia acerca de la equidad y cómo el Eterno los incluye al convenio. Vamos a seguir leyendo aquí rapidito. ¿Okay? Dice, la palabra toevá es abominaciones. Ok, vamos a ver acá para que no podamos tener esto en el medio. Disculpen, familia, es que como siempre hay cositas técnicas que hay que hacer y estoy haciendo una clase en vivo aquí también mientras yo enseño y estoy grabando. Ok, entonces la palabra toevá representa las abominaciones, idolatría, comidas dedicadas a ídolos, fornicación. Esa es la base de Hechos capítulo 15, versículo 19 al versículo 21 en realidad. Okay, la conducta moral, que aunque el pueblo de Israel hubiera estado en la dispersión o las naciones hubieran estado fuera del convenio para que ellos pudieran ser aceptados en la comunidad, cuando hicieron el convenio que Yeshua es el Mesías, que Yeshua es el Curios, el amo, y que Dios lo iba a resucitar de los muertos, entonces la conducta mínima era de abstenerse de estas cosas, de idolatría, de fornicación, de estrangulado y de sangre. Okay, que tiene que ver con murder, homicidio, sangre, derramamiento de sangre, estrangulados, que quiere ver con la comida kosher, que es bíblicamente o en este caso también rabínicamente, porque en el Imperio Romano la carne que se sacrificaba al Dios de Israel, había lugares en el Imperio Romano en la cual se hacía la comida shchita, se hacía correctamente de acuerdo a los perímetros bíblicos y se vendían en los mercados en el Imperio Greco-Romano. Eso es algo que tenemos que estar al tanto. Augusto César hizo decretos ayudando a los judíos a tener derechos para asamblea, para guardar las fiestas, el sábado, para tener una sinagoga, para pagar el medio ciclo al templo y para subir a Jerusalén, si podían hacerlo. ¿Okay? Entonces, también tenían acceso en el mercado, en el agora, para tener mercado en la cual la carne se sacrificaba al Dios de Israel o se dedicaba, o en este caso no se sacrificaba porque estaba fuera del templo, pero se mataba de la manera correcta y se derramaba la sangre en el mundo greco-romano. Muy importante hacer eso. ¿Okay? Entonces, estamos viendo que en realidad el problema que estamos viendo en el primer siglo es que Pablo está tratando de instruir a un mundo pagano que está completamente acorralado, podemos decir, o how do you say the word, encircled, está completamente viviendo alrededor de un mundo que todo es aceptado, que la posición grecorromana de homosexualismo es muy diferente a la bíblica, adulterio diferente a la bíblica, conductas de cómo comer en un lugar diferente a la Biblia. Entonces el mundo greco-romano no puede tener acceso a la presencia del Eterno. Pero cuando el mundo greco-romano se arrepiente y hace convenio, tiene que haber una transformación, un renovamiento de la mente. No solamente en fe, porque la fe es activa, es caminando en el mandamiento y haciendo las cosas diferentes a como se hacía en el mundo greco-romano. Y ahí es donde entra la Torah. Por eso es que nosotros podemos probar que la Torah era el punto principal del libro de enseñanza al mundo en la cual se le estaba predicando el Evangelio. Eso no hay ningún tipo de duda. Una persona que hoy día, en el siglo XXI, diga que la Torah no era la base de enseñanza de Pablo, de Santiago, de Pedro, al mundo que se estaba entrando al Evangelio, obviamente no está leyendo la Biblia. Claramente Pablo está enseñando la Torah.
De que la quiera aceptar hoy día es otra cosa. Pero claramente tenemos la evidencia. Y honestamente voy a decir algo que, como decimos en mi país, sin pelos en la lengua. Una persona que siga pensando que la ley fue abolida en la cruz, honestamente no está leyendo la Biblia y no está siendo honesto con la evidencia que tenemos acá. Y tenemos que reevaluar eso, porque la evidencia es increíble, la cantidad de información que valida la Torá en el Nuevo Testamento. Es más, en el Nuevo Testamento, sin la Torá no hay Nuevo Testamento. Y decimos Nuevo Testamento cuando en realidad no debe ser Nuevo Testamento. Pacto renovado, ¿ok? Continuamos. Entonces, dice, Hechos 15 tiene que ver con eso. ¿Cuáles son las áreas de estudios para entender 1 Corintios? Sumamente importante. Y no los puse todos, solamente puse 9. Culto imperial. Hay tanto que aprender del culto imperial y cómo eso afectaba a los creyentes en el primer siglo. La ciudadanía y sus beneficios en Roma. Yo voy a leer hoy un corto artículo acerca de eso, porque de aquí en adelante tenemos que entender esto. La reciprocidad en el mundo greco-romano. Patrón y cliente en el mundo greco-romano. Pablo como un agente de cambio y mediador. ¿Cuál era la función de un benefactor? Un agente de cambio y mediador. La semana pasada cubrimos eso en detalle. Los misterios de los cultos paganos de Roma y Grecia. Los misterios son los servicios que se hacían para adorar a los dioses. La retórica también, greco-romana, que no la puse acá. Cómo ellos hablaban. Porque Pablo utilizó esa retórica en Hechos. La utilizó en Corinto. La utilizó en Atenas. En el libro de Hechos lo vemos en todos lados. Que Pablo tenía un gran conocimiento de lo que es el estilo de vida greco-romano, porque se crió en Tarso. O nació en Tarso. ¿Okay? Y se crió en Jerusalén. Entonces nosotros estamos viendo que sin el contexto cultural no vamos a entender la carta. Ok. Próximo, el número 7. Los roles de hombres y mujeres en la sociedad romana. Wow, cuando yo comencé a estudiar este punto de vista, yo no sabía tantas cosas acerca de los roles en el Imperio Greco-Romano. Lo entendía en el Antiguo Medio Oriente, todo es patriarcal. Pero en el mundo greco-romano ahora yo entiendo por qué la gran cantidad de mujeres estaban entrando al Evangelio. Porque ellos veían que el modo de conducta de un judío observante, no un helenista, un judío observante que estaba en la dispersión, era muy diferente a su estilo de vida en la forma que la Torá enseña cómo respetar a tu esposa y cómo criar a tus hijos. Y si tú eres una mujer greco-romana en la cual tu marido se acuesta con cualquier otra mujer siempre y cuando no sea una ciudadana, o puede tener sexo con otro hombre, siempre y cuando sea un esclavo o un extranjero, un bárbaro. Imagínate una mujer, ve a un hombre judío y dice, ese hombre es fiel a su esposa, ese hombre cría a sus hijos, no es ausente como padre. Pues ella va a decir, ¿cómo yo puedo servir al Dios de Israel? Porque algún día me gustaría tener un hombre así. Okay, entonces claramente estamos viendo un contraste de conducta. Esa es la clave de la Torá. Esa es la clave del Nuevo Testamento. Cómo nosotros podemos revelar, imitar lo que es nuestra fe a través de los ejemplos que hemos recibido en la Biblia. Okay, a través de Yeshua, a través de Pablo, a través de Moisés, a través de Abraham, a través de estos grandes hombres bíblicos que pudieron enseñarnos lo que hacer y lo no hacer. Lo que debemos y lo que no debemos hacer. Continuamos. Entonces dice, la ley criminal de Roma. La ley criminal de Roma debe ser un punto de estudio para todo creyente. Por favor, no me citen el libro de Romanos si no saben la ley de Roma. Es un error que todo el mundo hace. No, que el libro de Romanos dice cuál es la ley de Roma. ¿Cuáles son las 12 tablas del Imperio Romano? ¿No las conoces? Por favor, no me citen el libro de Romanos. No van a entender el libro de Romanos si no entendemos el estilo de vida en Roma. Yo estuve en Roma, pude ver el Coliseo, pude ver la ciudad, entendí muchas cosas, ¿ok? Pero cuando estudias la ley criminal de Roma y la historia de Roma, entonces la carta a los romanos verdaderamente es una carta espectacular. Pablo enseñando cómo el Evangelio tiene unos grandes beneficios comparados a lo que ellos entendían era el mejor y más grande reino de toda la historia. Y cómo el Evangelio les convenía más a los ciudadanos romanos
que seguir al emperador. ¿Ok? Continuamos. El capítulo 10, Pablo vuelve explícitamente al tema que ha sido su preocupación desde el capítulo 8 y que motivó su discusión sobre la renuncia de sus derechos en el capítulo 9. ¿Qué derecho estamos hablando? Se lo vamos a hablar ahora. Lo hace a través de una interpretación tipológica o eclesiológica del Éxodo, de ambulación por el desierto y apostasía de Israel. Ok, entonces, los lazos lingüísticos le proporcionaron a Pablo un vínculo midrashico con Éxodo 32:6. Éxodo 32:6 es muy importante. Ok, lo vamos a leer aquí. Éxodo 32:6. ¿Por qué? Porque ahí fue cuando el pueblo desobedeció el convenio y adoró el becerro de oro. Recuérdate ¿cómo se dice acá? El derecho que Pablo tenía, igual que todos ciudadanos romanos, que cuando se hacían los juegos ísmicos y había un patrón o un benefactor que ponía una fiesta o hacía un gran banquete, eso lo vamos a hablar ahorita. Cuando hacía un gran banquete, entonces la gente que era ciudadana podía ir a esos templos o a los banquetes a comer la comida que el benefactor o el patrón estaba dando gratis. El problema que esa comida era dedicada a los ídolos y el patrón tenía que proveer entretenimiento, o música, o gente de circo, o una prostituta para entretenimiento de la gente que estaban allí. Pablo dice, ese derecho que tenemos los ciudadanos romanos, tenemos que renunciarlo. No podemos nosotros comer de la copa de demonios, que la palabra demonios ahí se debe traducir como deidades, ok, en el griego, daimon, pero se refieren en referencia a los dioses, aunque sabemos que no hay otros dioses y no tiene autoridad. Pero Pablo está haciendo un contraste de que no puedes sentarte a comer comida dedicada a los ídolos para dar honor a ese Dios y utilizar los pecados de abominables que el pueblo de Israel hizo, que causó rebelión, que causó juicio, que causó dispersión. Y en Éxodo capítulo 32, versículo 6, nos habla acerca de eso. Dice, versículos 5 al 6. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Adonai. El siguiente día madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a regocijarse. La palabra regocijarse en realidad tiene que ver con sexo ritual. ¿Ok? Fornicación. En la Biblia, fornicación tiene que ver con esos actos sexuales dedicados a otros ídolos. ¿Ok? Y comiendo. Entonces, adoración, un altar, adorar a otro Dios, comer y el sexo son las cosas más abominables delante del Eterno. Y eso causó juicio divino. Pablo les está enseñando a ellos, no cometan el mismo error que cometió el pueblo de Israel. En Romanos, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 7, ese es el énfasis, ¿okay? Que no aprendan de los errores de nuestros antepasados, ¿ok? Vamos a continuar acá. Entonces dice, y el tema del anhelo que se encuentra en Números 11 y textos del Antiguo Testamento relacionados con que mencionan la comida y deseo de cosas malas. Así que cuando Israel se sentó a comer, pecó, porque anhelaba la comida de su propia elección, de sus dioses que querían, en el lugar de la que Dios había provisto. Estamos hablando de Números, cuando ellos querían carne, cuando el Eterno le daba maná, ¿ok? Y dice, en la idolatría era comer y beber en una fiesta de ídolos, en un intentar satisfacer sus propios deseos, Éxodo 32, 6. Número 2, la prostitución, el versículo 8, fue una profanación contra Dios mismo, ya que el pueblo practicó descaradamente la prostitución. Recuérdate, el pueblo es una nación santa, principalmente un abandono de Dios en la idolatría, ya que el pueblo comió los sacrificios moabitas y adoraron a sus ídolos. En número 28, versículo 1 al 2, número 25, versículo 1 al 2, cuando Balaam le sugirió a Balac que mandara a las mujeres moabitas para seducir a los hijos de Israel. Y 3, en la prueba, el versículo 9, en el hablar en contra de Dios, en lo que estaba en discusión porque la gente decía no hay comida ni agua, en Números 21, versículo 4 al 7.
Y en el capítulo 10, versículo 11 al 13, concluye el pasaje de la advertencia final. En otras palabras, esto lo saqué del comentario sobre el uso del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, versículos cómo se usan. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que es honor y vergüenza. Porque hemos hablado de honor y vergüenza, pero quiero leer este corto artículo. Voy a leer bastante hoy porque yo he encontrado que yo puedo, esto no es una predicación, esto es una enseñanza. Hay diferentes cosas. ¿Okay? Esto no es un mensaje de motivación, esto es un estudio cultural del Nuevo Testamento. ¿Okay? Para eso podemos hacer otros temas. Pero creo que es importante poderle proveer a ustedes toda la información en su contexto. Porque el contexto de honor y vergüenza, si no se estudia y entendemos el vocabulario de honor y vergüenza, no vamos a comprender completamente el Evangelio, el vocabulario que Yeshua utilizó, las cartas de Pablo, lo que es la salvación para un mundo sin esperanza, el honor de tener una herencia, el honor de cambiarle el nombre. Todas estas cosas representaban un cambio de estatus, de vergüenza a honor. Tenemos nosotros y debemos nosotros de comprender qué era lo que representaba vergüenza en el primer siglo, para entender entonces el Evangelio y el honor que es de nosotros servir al Todopoderoso y la razón porque Pablo siempre hablaba de serle fiel al todo creador, al creador de todas las cosas, por el regalo y el honor que Él nos ha levantado a nosotros de la vergüenza que llevamos en este mundo. ¿Okay? Por eso es que yo soy tan agradecido con el Todopoderoso. Muchas personas me dicen, wow, pero Rico, ¿por qué tú tienes tanta pasión? Porque yo entiendo la vergüenza que yo estuve antes de venir al Eterno. Y cuando yo vine a Él, era una persona completamente en vergüenza. No merecía misericordia, no merecía amor, no merecía lealtad, no merecía perdón, no merecía salvación. Y cuando recibí esas cosas, entonces el Todopoderoso se reveló más grande en mi vida. Y mi forma de agradecer es el servicio, lealtad, fidelidad y levantar el honor de su nombre como reciprocidad a lo que Él me ha dado. Eso es lo que es honor y vergüenza. Tenemos que nosotros entender este tema en detalle para comenzar a honrarlo de la manera que Él se merece. Ok, entonces, el honor es el valor social de una persona afirmado por el grupo de esa persona. En el mundo del Nuevo Testamento, el honor era el bien más importante, incluso más valioso que el dinero, porque si un hombre rico vivía deshonrosamente, ¿okay? La gente le rechazaría como una amenaza para la comunidad. Es interesante eso. Si leemos en Lucas, vamos a buscar Lucas capítulo 1 al 19. Vamos a leer aquí. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 9. Vamos a leer ese versículo. Lucas capítulo 19. Versículo 1 al 9 para poder ver ese contexto. Ok. Yo espero que ustedes se sientan que están aprendiendo conmigo, estamos aprendiendo juntos. Ustedes me están forzando a estudiar bastante. Y estoy aprendiendo tanto. Es increíble. Yeshua y Zaqueo. Habiendo entrado Yeshua en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Yeshua, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Okay. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Yeshua llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Mira qué interesante. Pero el tipo era publicano y rico. Pero el pueblo que no era rico lo comparaban a él como un pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor,
la mitad de mis bienes hoy doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Yeshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Una gran enseñanza cuando entendemos lo que es honor y vergüenza. Este hombre tenía el título, tenía lo que era el dinero, pero no tenía el honor. El pueblo no lo respetaba. Cuando Yeshua levanta el honor de este hombre para reconocerlo por nombre y después le dice, quiero ir a tu casa, el pueblo murmura, ¿cómo es que un hombre honorable como Yeshua le va a dar el honor a este hombre que es pecador? El dinero no lo hacía él, un hombre honrado. Era el carácter de él. El hombre recíproco, entendiendo que Yeshua le había dado tanto honor porque el pueblo no lo respetaba. Entonces, ¿cuál es la reacción del hombre? Zaqueo. Él dice, yo voy a ayudar a los pobres. Y yo voy a restaurar, a restituir a los que yo he hecho cosas malas. Y ahí es cuando Yeshua le dice, hoy ha llegado salvación a tu casa. Porque ahora estás obrando con honor y ahora estás haciendo la justicia que Dios quiere. Este es el mensaje. ¿Cuántas personas han leído Lucas capítulo 19 y nunca se dieron cuenta que Zaqueo era casi más o menos un enano, chiquito, que no se podía ver? Y que era un hombre rico, pero era deshonroso. Y fue su acto de justicia que Yeshua proclamó y dijo, aquí ha llegado salvación ahora. Quiere decir que el Dios de Israel viene a traer la justicia del Todopoderoso a través de su Hijo Yeshua. Por eso tenemos que obrar en honor. ¿Están conmigo, verdad? Ok, perfecto. Vamos a continuar. Dice, eso es porque el honor del grupo era más importante, estoy aquí familia, el honor del grupo era más importante que cualquier miembro individual. De hecho, el valor social de una persona, la identidad de un hombre o una mujer estaba incrustado en el grupo social, familia, aldea, tribu y nación. El valor de un individuo lo determinaba el grupo al que pertenecía. Si nosotros practicáramos honor y vergüenza, todos estos desastres que están en el internet, todos estos debates y estas ridiculeces que están ocurriendo dentro del cuerpo del Mesías pararían. Si entendiéramos. Otro día me ocurrió algo que estaba indignado, de verdad estaba bien indignado. Ya es algo, un poquito de un testimonio ya personal. Una persona americana que en Facebook lleva conectándose conmigo desde 2013. Pues él me hacía preguntas y yo le dedicaba tiempo. Pues yo trato de contestar los mensajes yo mismo. Hay gente que me hace preguntas y preguntas y preguntas, pues yo contesto. Perfecto, no hay problema. Pues el tipo una vez me dice, no, que yo aprecio tus estudios y esto, otro. Y siempre me escribía, yo le contestaba. Pues una vez me envía, esta semana, envía un video. Pero en la forma que él hace la introducción a su video en el post en Facebook, es muy, pero muy vergonzoso a nosotros que estamos enseñando. Como quien dice, yo soy el que lo sé todo, todos ustedes los maestros no saben nada. Entonces, pues yo vi el video. Él lo puso, como yo soy maestro de Torah, y como yo llevo compartiendo con este tipo tanto tiempo, pues yo quiero ver el video, pues. ¿Me estás ofendiendo? Pues vamos a ver qué estás diciendo. Las loqueras que dijo, un montón de cosas que están bíblicamente equivocadas. Pues yo en privado voy y le escribo y le digo, mira, te estoy diciendo para ayudarte, porque como hemos hablado y dialogado por los últimos 7 años, pues quiero compartir contigo algunas cosas que dijiste en el área que yo estudio, el templo, porque llevo mucho tiempo estudiando. Pues le dije, hiciste esto y esto otro, por favor, cuídate, porque si no, esto y esto otro. Me escribe y me dice, no viste todo el video. Bueno, son 49 minutos, no tengo tiempo de verlo todo. Yo solamente le dije, brinqué al lugar donde está dando el comentario de las cosas que está diciendo, los versículos que yo reconozco. Ah, no, tú eres un mentiroso y eres un falso maestro. Dios mío, qué mal agradecido. Eso indigna a una persona que te ayuda, te dedica tiempo, te da recursos y después cuando no está de acuerdo contigo empiezas a insultarlo. Mira, en un mundo del antiguo Medio Oriente y en el primer siglo, a ese tipo nunca en la congregación se le daba lugar, ni tiempo, ni honor. Lo hubieran descartado por ser tan mal agradecido. Y eso es algo que nosotros como creyentes tenemos que entender lo que es honor y vergüenza.
¿ok? Porque lo que dice aquí, lo que estaba leyendo es muy verídico, es verdad. El grupo social determina el honor, depende de la conducta de la persona. Aquí vemos a Zaqueo, que cuando reconoció que él era un publicano y tenía dinero, pero no tenía honor. Cuando Yeshua le levanta el honor que él no se merece, él fue recíproco y dijo, ¿cómo yo puedo ayudar a estas personas? Mire familia, voy a decir algo, ninguno de nosotros sabemos nada. Ninguno. Cualquiera de ustedes que piensa que sabe algo, no sabemos nada, incluyéndome a mí, yo estoy aprendiendo. Por eso tengo los libros para poder aprender. ¿Ok? Y cuando aprendo busco otras personas que me ayuden a validar. Entonces, lo que a mí me molesta no es que una persona tenga una opinión, porque todos tenemos opinión. Yo no pretendo que la gente esté de acuerdo conmigo en todo. Eso no es lógico. Pero que haya respeto, un poquito de respeto a la gente que se fajan, que estudian, cuanto libro nos regala y todos los recursos que uno le da para que después aprendan un año más tarde y empiezan a tirarle a la gente que le ayudaron. Mire, vamos a ser un poquito más agradecidos, pues. ¿Okay? Porque entonces estamos deshonrando a la gente que nos dieron el honor cuando no teníamos ninguno. El Mesías nos ha dado honor cuando no teníamos nada. Envió maestros para que nos enseñaran. Ahora que sabemos un poquitico, ahora nosotros le vamos a lanzar y tirar piedras a las personas que nos ayudaron cuando nadie nos quería ayudar. ¡Wow! Increíble. ¿Okay? Ahora, yo tengo maestros que ya yo no estudio con ellos. Yo tengo algunos maestros que ya personalmente no somos amigos. Pero cuando alguien me pregunta, ¿quién te enseñó al principio? Yo siempre menciono a esas personas. Porque ellos me dieron acceso a información que yo no tenía. Les tengo respeto como mis primeros maestros. ¿Ok? Y eso nunca se me va a olvidar, porque eso se llama agradecimiento. Tenemos que volver a esos puntos principales en nuestra fe. Ya nosotros el conocimiento y la sabiduría, no, el conocimiento y información va por encima del honor. Mire familia, yo prefiero no saber nada y ser un hombre de honor a tener todo el conocimiento del mundo y no ser sabio con ese conocimiento. Continuamos. Dice... me encuentro en este ladito aquí donde dice familia. La familia, aldea, tribu y nación. El valor de un individuo lo determinaba el grupo al que pertenecía y le correspondía a la red social de familias, pueblos, tribus y nación proteger el honor de su identidad corporativa. Familia, en el primer siglo, cuando Pablo le escribe a Corintio, él está diciendo su conducta. Si los ven en los templos comiendo comidas sacrificadas a ídolos, eso va a traer vergüenza al Mesías y al Padre Celestial. Porque entonces implica que el Dios de los juegos ísmicos, o Afrodite, o el Dios Roma, o cualquier Dios, Asclepios, es el que te provee a ti la comida y no el Dios de Israel. Quiere decir que el benefactor tuyo es ese hombre que es un pagano, en vez de Yeshua, que es el Hijo de Elohim, que te ha dado acceso al alto honor de ser parte del reino de Dios. ¿Ok? Dice, en consecuencia, las acciones de cada persona se reflejaron positiva o negativamente en todo el grupo. Los miembros obedientes fueron honrados por su grupo social, elevando la reputación honorable de todos los miembros. Otorgan honor a miembros honorables, protegía el honor de todos. Por otro lado, aquellos que desafiaron las convenciones sociales, los rebeldes, fueron rechazados por su grupo, avergonzados hasta la sumisión y repudiados por su familia, aldea, tribu o nación para proteger el honor de todos. Y ahí es donde entra la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, los dos hijos deshonraron al padre. El hijo mayor no defendió al padre. El hijo menor se rebeló contra el padre. Pero los dos eran rebeldes. El hijo mayor nunca defendió el honor del padre cuando el hijo lo deshonró pidiendo la herencia antes de que el padre muriera. Eso no se practica en el mundo antiguo. En el antiguo Medio Oriente, como hoy día en el mundo oriental, eso no se practica. Tú nunca vas donde el padre a pedirle la herencia antes que muera. Eso es lo peor que tú puedes hacer. ¿Okay? El hijo menor se va al mundo, desperdicia todas las riquezas, regresa. ¿Y qué fue lo que hizo el padre? El padre levantó sus vestimentas y corrió.
No dice que la levantó, pero corrió. Para poder correr con las vestimentas que se utilizaban en el primer siglo, tenía que descubrir su desnudez. Llegó y buscó al hijo, le dio las sandalias, autoridad en su casa, le dio todo lo que representaba herencia, antes que la comunidad hiciera el ritual de Kezezá. El ritual de Kezezá, agarraban granos, y después en un envase de barro, a la puerta de la ciudad, y allí ellos hacían una proclamación cuando esa persona profanaba o avergonzaba a su padre, y por eso avergonzaba a la aldea y avergonzaba al pueblo y a la tribu. Ahí rompían el envase con los nueces y con los granos que tenía, y en ese momento esa persona era destituida completamente de la comunidad para siempre. ¿Qué hizo el padre? Corrió descubriendo él su desnudez para abrazar a su hijo, aceptar el perdón del hijo, restaurar la identidad, restaurar el honor de su hijo, él tomando la vergüenza antes de que la comunidad lo hubiera echado. Y después fue el padre que se encargó del hermano mayor, que tampoco quiso venir a recibir a su hermano, porque también él estaba deshonrando a su padre en la casa. El honor y vergüenza es sumamente importante, porque en el capítulo 10 de Corintios tiene que ver con el pueblo deshonrando a Dios con su rebeldía, como el pueblo de Israel lo hizo en el monte Sinai. ¿Ok? Continuamos. Dice, la presión de grupo entonces se consideraba un bien social en una cultura de honor. El individualismo fue descartado. Esto es importante. Me gustaría que aprendiéramos esto nosotros hoy día. El individualismo fue descartado como una forma egoísta de vivir porque amenazaba el orden social. Si nosotros aprendiéramos esto, la presión social, lo que es un honor colectivo y lo que es la vergüenza colectiva, muchas de las cosas que ocurren en Facebook y en el mundo religioso no ocurrirían. Porque el momento que una persona se pone y empieza a manejarse como ministerio de una forma que no tiene ética, degradante y humillante a otras personas, y el pueblo completamente lo separa. Pablo hablaba de eso. Si una persona rechaza al Mesías, ni comas con él. ¿Sabe lo que es no tener comida con una persona? En aquel tiempo, que implicaba convenio, amistad. Que el no comer con una persona y rehusar sentarse a la mesa era un gran desprecio. Pero ¿qué hacemos ahora mismo? ¿Rechazan al Mesías? Es que tiene buen corazón, es que él es buena persona. Rechazó a nuestro amo, rechazó a nuestro Mesías. Esa persona escupió a la cara del Eterno, rechazando a su Hijo para restaurarlo al Evangelio, al reino, al honor, a la herencia, al nuevo nombre. Rechazó el honor de Dios para reírse a una religión. Esa persona no puede considerarse como un hermano. Eso no es odio. Esos son los estandartes sociales de lo que es honor y vergüenza, que nosotros ya no practicamos. Practica en tu congregación. Cuando una persona hace algo que es completamente deshonroso y de repente tú le dejas saber a esa persona que eso no se acepta. El problema es que el sistema religioso cristiano dice, te voy a poner en disciplina, pero los líderes están haciendo lo mismo, en lo cual ponen a la gente en disciplina. Entonces no hay un orden consistente de disciplina. No es para humillar a una persona, es para enseñarle un ejemplo. Ahora, si la persona, por ejemplo, rechaza al Mesías, ese ya es el alto rechazo que no podemos nosotros tolerar en nuestra congregación. Yo conozco gente que todavía acepta a personas que rechazan al Mesías en sus congregaciones y no lo entiendo. ¿Por qué vas a aceptar a una persona que se siente a tu mesa cuando está escupiendo al honor de nuestro Mesías? No tiene lógica. Estamos hablando de una persona que conoció al Mesías y lo rechazó voluntariamente en rebelión. Estamos hablando de los judíos ortodoxos que por falta de conocimiento del cristianismo acerca del contexto del Nuevo Testamento no han presentado al Mesías en su contexto judío, hebraico del primer siglo, para que el judío pueda entender la observancia de la Torah que nosotros tenemos. Muy diferente. Lo que es algo por ignorancia y lo que es algo voluntariamente. Mire, los peores son los que se convierten al judaísmo, que se convierten en los peores enemigos del reino. Que eran cristianos, que fueron mesiánicos
y después se convirtieron al judaísmo, esos son los peores. Ellos quieren ser más judíos que los judíos. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar leyendo. Algunas personas nacieron con honor. La mayoría tenía que lograrlo haciendo lo que era honorable. Por ejemplo, los reyes y sacerdotes fueron honrados al nacer en virtud de sus posesiones heredadas. ¿Okay? Dado que Dios eligió ciertas tribus para deberes reales, Judá y sacerdote Leví. Honrarlas era lo mismo que honrar a Dios. Dar crédito al rey, por tanto, era obediencia a Dios. Dar sacrificio a los sacerdotes era adorar a Dios. Lo mismo sucedía con los padres y las madres. Dado que Dios es el autor de toda la vida, convierte a los hombres y a mujeres en padres y madres. Honrar a los padres era lo mismo que honrar a Dios. ¿Por qué? Porque los padres se convierten en el vehículo que Dios te da la vida. ¿Okay? En consecuencia, sucedió lo contrario. Aquellos que deshonran a sus padres, sacerdotes y reyes, automáticamente deshonraron a Dios. Y vemos un ejemplo de esto cuando Pablo tiene un argumento con el sumo sacerdote, pero no sabe que era el sumo sacerdote, que le pegaron en la boca. Y Pablo le dijo algo, y cuando él inmediatamente supo que era el sumo sacerdote, él se arrepintió y le dijo que lo perdonara. Porque sabía que la Torá dice que no puedes hablar en contra de tus líderes. No estamos hablando de los líderes aquí, estamos hablando de los líderes en la Biblia. ¿Ok? El reino de Elohim. ¿Ok? Porque si una persona comete una injusticia, es corrupto, oprime, en el mundo acá donde vivimos tenemos que señalar eso. Porque es la justicia de nuestro rey que va por sobre todas las cosas. ¿Ok? Dice, ¿dónde estaba yo? Ok, y aquellos que deshonran a Dios eran considerados tanto peligrosos que no querían o no podían reconocer su vergonzoso comportamiento. Si persistían en su rebelión, sin sentir vergüenza, otro bien social en una cultura de honor, estos tontos desvergonzados eran enviados a escapar, expulsados de su familia, aldea, tribu y nación. Y dado que nadie podía arreglársela solo, todos necesitaban a alguien para sobrevivir al torno hostil del mundo del primer siglo. El comportamiento tonto y persistente se consideraba una forma de suicidio en el primer siglo. Los hijos pródigos siempre perecían, a menos que fueran salvados por padres lo suficientemente necios como para recuperarlos, como en Lucas 15, el del hijo pródigo. ¿Okay? Dado que el honor era tan deseable, la gente tenía que defenderlo todo el tiempo. Ahora vemos los argumentos de Yeshua. Lo que se llamaba reto y réplica. Reto y réplica. A Yeshua siempre estaban retando su honor. Siempre. Y Yeshua hacía réplica a los líderes. Y el pueblo determinaba quién era más honorable. Yeshua o los líderes corruptos. ¿Ok? Ok. Dice, una de las formas en que mantuvieron un estatus honorable fue jactarse de su importancia para su grupo. ¿Ok? En 2 Corintios 12:6 habla acerca de eso. Si el grupo afirmara el valor de un individuo, él es tan importante para nosotros, entonces el hombre honorable se habría jactado en vano. 2 Corintios 10, versículo 12 al 18. Pero si alguien dentro del grupo decidía desafiar su honor, no, él no es tan importante. 2 Corintios 10:10, entonces la responsabilidad de defender su honor recaía en el fanfarrón. ¿Okay? Podía ignorar el desafío, reclamar una respuesta, estaría por debajo de su dignidad. 1 Corintios 4:3-4, vamos a leer ahí. 1 Corintios. Tiene sentido hasta el momento, hermanos. Tengo que leer estas cosas y repasarlas, porque si continuamos nuestro estudio de 1 Corintios, esto siempre va a estar presente y tenemos que estar al tanto y repasar estos puntos tan importantes para entender lo que Pablo está tratando de hacer. Él está tratando de levantar su honor. En 1 Corintios 4, versículos 3 y 4 dice, yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros y por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor.
Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Él se está defendiendo el honor. El pueblo ahora le está tirando a Pablo. Escogieron a Apolo porque era un hombre tan elocuente y le están tirando a Pablo. No quieren desobedecerlo. Pablo ahora tiene que defender su honor. ¿Ok? Entonces, él está peleando por su honor e instruyendo a la gente que le ayudó. Lo mismo que ocurre hoy. Nada ha cambiado. Es exactamente lo mismo. La gente mal agradecida en el reino que come del banquete del Señor y después le tiran al el que hace la comida. Y eso es algo que no podemos hacer lo mismo. Tenemos que cambiar nosotros y estar agradecidos con las personas que nos ayudan. ¿Ok? Entonces, tenemos que desarrollar reciprocidad. Continuamos. Dice 2. Estamos aquí, el número 2. Recuerden, esto es un estudio, no es una enseñanza, no es una predicación. Tengo que leer estas cosas para mejor contexto. Dice, podría ofrecer una defensa contando todas las razones por las que era tan valioso para el grupo, como en 1 Corintios 9, versículo 3 al 27, 2 Corintios 11, versículo 5 al 30. O el número 3, podía apelar directamente al grupo contando con ellos para defender su honor, como en 2 Corintios capítulo 12, versículo 11. Independientemente de la táctica empleada, el grupo decidió el ganador del concurso. El honor afirmaba que se ganaba el honor si la gente estaba de acuerdo. ¿Ok? Por eso es que las elecciones tienen que ver con el honor de la gente. ¿Ok? Si tú robas, vamos a ponerlo en lo que es el aspecto hoy día, social de honor. Si una persona vota por una persona para presidencia, olvídate quiénes son los presidentes, ¿ok? Eso no viene al caso ahora. Pero si una persona vota, que el valor que tú tienes como un ciudadano es votar por esa persona. Y hay fraude. No es el fraude contra esa persona que votaste, el fraude contra el ciudadano. Le quitaste el honor que como ciudadano tiene. Trae vergüenza a la nación, trae vergüenza al líder que hizo el fraude, trae vergüenza delante de toda la humanidad. Tienes que defender tu honor. Por eso es que va a un caso legal. Por eso es que hay el lawsuit, se me olvidó la palabra en español, no te preocupes, eso me viene ahorita, una demanda ante la corte. Ahora los jueces determinan quién mantiene su honor, quién ganó y quién no ganó, dependiendo de cómo cayó el voto. Esto es serio, esto es serio. Y por cierto, generalmente cuando se anula el voto de la población y se le quita el honor al ciudadano, el ciudadano se va a levantar a defender su honor y eso equivale a una guerra civil. Porque ahora el gobierno le está quitando el derecho que guía a la opresión, que guía a lo que es comunismo, que guía a lo que es persecución. Y lo que se llama callarte la boca. Todo lo que está ocurriendo con la máscara, eso es indirectamente tratando de enseñarte cómo callarte la boca. Todo lo que está ocurriendo hoy día tiene que ver con honor y vergüenza. Es increíble, estamos viendo todos los principios bíblicos, lo estamos viendo hoy día. Pero como no entendemos a veces la Biblia en el contexto cultural, no lo estamos viendo y pensamos que es un individuo versus otro individuo. No, esto es una afrenta a nuestro estilo de vida, como lo que está ocurriendo en Corintios, que Pablo está lidiando con la desobediencia del pueblo, ¿okay? La deshonra que le están dando a él como líder, que en realidad le están deshonrando a Dios. Y él está diciendo, no, ustedes están deshonrando a Dios. Si ustedes continúan haciendo lo que están haciendo, comiendo comidas sacrificadas a ídolos, pretendiendo que el emperador y los benefactores del culto imperial te proveen a ti más que el Dios de Israel, estás haciendo lo mismo que el pueblo de Israel hizo en el desierto. Vas a perecer igual que ellos. Vas a tener el mismo juicio que ellos tuvieron. Porque todos estábamos bajo la nube, porque todos tomamos de la misma agua, porque todos comimos del mismo pan, del mismo maná. Pablo está haciendo un contraste de que aunque el tiempo es diferente en la historia, la misma conducta te lleva al mismo juicio. Mantengan su honor, no hagan lo que el mundo hagan lo que Dios le ha dado a ustedes. Y sean recíprocos como el pueblo que adora al Dios de Israel. Continuamos.
Este artículo saqué de Reeves, Honor y Vergüenza en el Mundo del Nuevo Testamento. Y sale de este recurso que acabo de comprar, es muy bueno, que se llama The Baker Illustrated Bible Background Commentary, en la página 736, 737. Así que lo pueden validar todo. No me crean a mí, búsquenlo. ¿Okay? Vamos a leer entonces ahora acerca de la ciudadanía romana. El mismo comentario por Alan S. Bandy, un buen escritor. Tengo algunos de sus libros. Ok, ¿por qué tenemos que leer ahora acerca de la ciudadanía? Si entendemos la importancia de la ciudadanía, vamos a entender ahora por qué Pablo en Éfeso, en el libro de Efesios, le dijo acerca que todos somos conciudadanos con los santos. La identidad es importante en el mundo greco-romano. La identidad era suma importante para el mundo en Corintio, porque habían libertos, habían esclavos, habían plebeyos, habían patricios. Y todos los eventos que están ocurriendo aquí ahora no tienen que ver ni con los esclavos ni los libertos. Estamos hablando de la gente élite, los ciudadanos en Corintio, en la ciudad de Corinto. Tenía que ver con los ciudadanos plebeyos y los patricios y los élites, porque ellos eran los que tenían el privilegio y el derecho de comer en los templos cuando estaban los juegos ísmicos, que es la clave de entender aquí, que ocurre cada 2 años en la primavera. ¿Ok? Entonces, ese derecho que Pablo mismo tenía para comer esa comida, como él era ciudadano romano, él la rechazaba porque él era fiel al Dios de Israel y la Torá. ¿Ok? Entonces, él está enseñando al pueblo que no podemos nosotros agarrar ese derecho. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Ese es el contexto de que Pablo vive en el mundo greco-romano. Él es ciudadano. Todo era lícito para él. Él tenía todo disponible dentro del Imperio Romano como ciudadano para participar en todo, pero no todo le convenía porque estaba mezclado con idolatría y entonces eso es avodah zará. Eso es idolatría delante de los ojos de Dios. Y trae vergüenza al Mesías, y trae vergüenza al Padre, y trae vergüenza al pueblo, y trae vergüenza a la comunidad. Y si trae vergüenza a la comunidad, entonces van a ser excluidos y ya la gente no va a querer lidiar con ellos y la gente no va a aceptar a Yeshua, porque cuando ven a los siervos de Yeshua viviendo como los paganos, eso trae vergüenza a las buenas nuevas, porque no hay una distinción y no hay una diferencia de honor. ¿Ok? Por eso cuando yo veo cristianos que van a las fiestas patronales no lo entiendo. Mucha gente en el mismo mesianismo que guarda Navidad todavía. No quieren guardar Rosh Hashanah y Yom Teruah porque eso es que es babilónico. Pero guardan el 31 de diciembre y el 1 de enero, que es la adoración al Dios de 2 caras, Juno. Padre amado, ten misericordia de nosotros porque tenemos mucho que aprender. Todos estamos aprendiendo, estamos en lo mismo. Vamos a continuar nuestra lectura. Vamos a hablar acerca de la ciudadanía romana. La ciudadanía romana, pongan atención porque cuando entendemos la ciudadanía romana, vamos a entender por qué Pablo le dijo acerca de los dones de Dios son irrevocables y la importancia de la salvación dentro del plan majestuoso de nuestro Rey. ¡Ja! Lo entendí. La ciudadanía y la salvación es algo que ningún ciudadano romano podía adquirir, podía tener. Cuando Pablo habla acerca que la dádiva de Dios es vida eterna, está hablando que el Padre es como el gran soberano que extiende el máximo honor a un pueblo perdido. ¿Okay? Y lo único que requiere de ese pueblo perdido es lealtad, fidelidad. Y si tú eres fiel y tú eres leal al todo creador en obediencia, Él te da todos los regalos, te da el fruto del Espíritu, te da todo, pastor, evangelista, te equipa como un reino y te da el máximo regalo de honor que es la vida eterna, resurrección de los muertos. Wow, qué grande es el Creador. ¿Okay? Dice, la ciudadanía romana fue un privilegio para los habitantes nacidos libres de Roma desde su fundación en el año 753 ante la era común. Y a medida de que el imperio se expandió gradualmente, ¿dónde estoy? Ok, se incluyeron otros territorios, colonias y ciudades en Italia, Galia y Asia. Los ciudadanos romanos disfrutaban de prestigio
y privilegios. Eso representa honor. Superando con creces la población general del imperio. Los derechos básicos de la ciudadanía romana era el derecho de apelar, provocatio. Por eso es que Pablo apeló a Roma cuando lo arrestaron. ¿Okay? El derecho al voto, sufragio, en la asamblea. Si tú te robas el voto, era una afrenta a el derecho del romano y ellos podían hacer una guerra civil. Así que si este problema no se resuelve en América, tú vas a tener 73 millones de americanos que van a decir, un momentico, ¿qué pasó aquí? Si el fraude no llega a la ley y no se valida si fue fraude o no, eso es una afrenta a las personas que votaron. Y que si se robaron el voto, eso va a ser lo peor que puede ocurrir en este país y alguien tiene que pagar. Porque si no, son 73 millones de personas que dijeron, yo soy ciudadano y mi voto no sirve para nada. Eso es honor. Estamos viviendo hoy día lo que Pablo está sufriendo en el primer siglo, que lo están atacando porque ellos están manejándose en una conducta completamente opuesta al honor que Dios se merecía a través de Yeshua. Y esto es sumamente importante entenderlo. ¿Ok? Ok, vamos a continuar. Dice, el derecho al voto, sufragio en la asamblea, el derecho a elegir entre un juicio local o romano y la protección contra formas degradantes de castigo. El emperador Augusto aprobó la ley Lex Lulia Ius Publica, que prohíba a cualquier magistrado investido con el derecho de la pena capital, imperium, matar, azotar, encadenar o torturar a un ciudadano romano si presentaba una apelación. Por eso fue que en el tiempo de Pablo, cuando Pablo dijo yo soy ciudadano romano, el líder de la cárcel, como decimos en Puerto Rico, se friquió. ¿Por qué? Porque entonces él pagaba con su vida. Mira lo que dice aquí. Un magistrado desestimó la apelación y llevó a cabo una sentencia capital, era culpable de asesinato. Lo más importante es que los ciudadanos romanos estaban exentos de la muerte por crucifixión. Por eso a Pablo le cortaron la cabeza y no lo crucificaron. Por lo que los ciudadanos eran ejecutados por decapitación. El camino más fácil, oigan esto aquí se pone interesante, el camino más fácil hacia la ciudadanía era por nacimiento de padres que eran ciudadanos. Los padres debían registrar a sus hijos en un plazo de 30 días para obtener el reconocimiento legal de la ciudadanía del niño. La ciudadanía también se otorgó a quienes sirvieron en la milicia auxiliar durante un cierto periodo de tiempo. A veces las personas recibían la ciudadanía porque lograban una hazaña noble o simplemente porque eran personas muy ricas y prominentes. Los esclavos a menudo obtenían, pónganse a pensar, si la ciudadanía era tan difícil para el pueblo antiguo obtener. Imagínate si alguien te daba ciudadanía, que era honor, te podían dar un pedazo de tierra, te daba un nombre, te daba honor, que era más valioso que el oro. Ahora lean Efesios capítulo 1 y capítulo 2 en ese contexto, para que vean la magnitud del mensaje que Pablo está predicando a un pueblo que no tenía esperanza. ¿Ok? Vamos a continuar acá. Dice, los esclavos a menudo obtenían la ciudadanía obteniendo la manumisión, libertad, ya sea por parte de su dueño o recaudando suficiente dinero para comprarla. Y por eso Pablo dice, recuérdate que Yeshua pagó el precio. Nosotros éramos esclavos a la muerte, pero Yeshua pagó el precio. Ahora somos siervos de Él, no somos siervos del pecado. Y la Torah se convierte en nuestro guía para mantenernos en la bendición. Ahora tiene completa claridad ese contexto. Porque Él hizo la transición, legal, una transferencia legal de lo que era el mundo de la muerte al mundo de la vida.
Y Yeshua, Él puso su vida como garantía. Y Él pagó para que pudiéramos nosotros entrar a lo que es el mundo de la vida y no de la muerte. Gracias al Eterno por su Hijo. ¿Ok? Dice, por último, solo la manumisión formal ante un magistrado otorgaba tanto la libertad como la ciudadanía romana. Mira lo que dice aquí. Solo la manumisión formal ante un magistrado. Por eso es que presentan a Yeshua como el Hijo de Dios. Porque no es cualquier persona, es el Hijo del Todopoderoso. Y Él se convierte en nuestro testigo fiel. Por eso que Él es el príncipe, como dice en Hechos capítulo 5, versículo 35, que Dios lo hizo como príncipe y salvador. ¿Ok? Dice que Yeshua como el príncipe y salvador, voy a leer ese versículo porque después la gente empieza a decir, Hechos capítulo 5, versículo 30 y 31, dice, el Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien vosotros colgándole en un madero. A este Dios exaltó con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel el áfesis, arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Ok? Entonces aquí vemos nosotros que Yeshua se convierte como el magistrado del Todopoderoso, que es nuestro testigo para que podamos hacer una transición de lo que es la muerte a la vida. Que la vida es el regalo que Dios nos da por la fidelidad a su Hijo para entrar al reino y adquirir ciudadanía. Ok. ¿Tiene sentido hasta el momento? Espero que sí. Otorgando la libertad como la ciudadanía romana. Otro medio de obtener la ciudadanía provenía de una subvención en bloque otorgada a una ciudad o colonia por un emperador. Por último, se puede comprar la ciudadanía, sin embargo, hacerlo era muy costoso, posiblemente tanto como el doble del ingreso anual promedio de un jornalero. Hechos 22, 28 nos habla de eso. Mira, vamos allá. Hechos 22, 28. Para poder entender el libro de 1 Corintios capítulo 10, tenemos que cubrir un esquema de contexto para poder entender las palabras que Pablo está hablando. Recuérdate que vamos a continuar nuestros estudios y tiene que haber un repaso de estos conceptos. Hechos 22. Ahora que leemos esto, mira lo que dice aquí, el arresto, el versículo 28. Cuando arrestaron a Pablo, vamos a leer el versículo 27 en adelante. Hechos 22, versículos 27 y 28. Pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos, estoy en el capítulo que no es, 22, 27 y 28. 26. 25. Dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo le dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Recuérdate, la ley de Roma, el ciudadano, él conoce estas leyes. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno, que era un hombre de alto rango, y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, oigan esto, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Aquí vemos lo que dice acá en la historia, que se podía pagar, pero una gran suma de dinero. Este tribuno, que cuando nació no era ciudadano romano, está peleando para el emperador de Roma, pero tuvo que comprar su ciudadanía. ¿Y Pablo qué dice? Sí. Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. ¿Ok? Cuando entendemos la historia y leemos la Biblia, ahora tiene sentido. Ok, vamos a seguir leyendo. Está interesante para mí, espero que sea interesante para ustedes. Y ya yo estudié esto toda la semana. Dice, si bien los ciudadanos podían llevar
Si bien los ciudadanos podían llevar documentación para demostrar su ciudadanía, en general se confiaba en las reclamaciones de ciudadanía porque la pena hacerse pasar por un ciudadano romano era la muerte. Quiere decir, si tú vas a decir que eres ciudadano y no lo eres, si tú vas a decir que eras ciudadano romano y no podías comprobarlo, era muerte. Entonces, si nosotros decimos que somos hijos del Dios viviente y somos ciudadanos del reino, ¿cómo tú lo puedes comprobar? El sello del Espíritu Santo. El sello de Dios es lo que comprueba a todo el mundo que somos parte del reino y somos ciudadanos del reino. Ahora entendemos el rol del Espíritu, del Ruach HaKodesh. ¿Ok? Porque representaba el sello del Rey Divino para dar testimonio de que esas personas pertenecían a Él. ¿Ok? Y los conoce por su fruto. ¿Ok? Vamos aquí rapidito. Seguimos leyendo. Está interesante para mí, lo estoy pasando bien, estoy disfrutando mucho, estoy aprendiendo y estoy repasando lo que ya yo he estudiado. Pero siempre llegan cosas a la mente cuando estoy enseñando. Continuamos. Dice, el derecho de la ciudadanía romana pasan a un primer plano en el ministerio del apóstol Pablo. Pablo nació de una familia judía en Tarso de Cilicia, Hechos 22:3, de la cual era ciudadano, Hechos 21:39. Además, Pablo hace varias afirmaciones de que era ciudadano romano. Lo vemos en Hechos 16, Hechos 22. Y que recibió su ciudadanía por nacimiento. Existe cierto debate sobre cómo la familia de Pablo se convirtió en ciudadano. Quizá lo compraron, nadie sabe. Pero lo más probable es que fuera a través de una subvención en bloque de Agosto. La gente de la ciudad de Tarso se puso al lado de Octavio Augusto en oposición a los asesinos de César, Casio y Bruto, porque muchos en la ciudad fueron obligados a la esclavitud debido a los impuestos excesivos exigidos por Casio. Es interesante. Opresión en el antiguo Medio Oriente era altos impuestos. Opresión eran altos impuestos. ¿Cómo es posible que la gente escoge a un líder que te dice, si me escoge a mí, yo voy a subir los impuestos? Te voy a quitar esto, te voy a quitar esto otro. Eso es injusticia. ¿Ok? Seguimos. No quiero irme por esa línea. Ok, dice, con la derrota de Casio y Bruto en la batalla de Filipos, Tarso recibió el estatus de civitas libera y sus residentes estaban exentos de impuestos por su lealtad a el emperador de Roma. Los que fueron vendidos como esclavos fueron liberados y a muchos de ellos se les concedió la ciudadanía al mismo tiempo debido a su apoyo a Augusto. Pues, entonces estamos viendo aquí que tú le das tu apoyo a Yeshua y tú crees que Dios los resucitó a los muertos, el Eterno te da ciudadanía, te da un nuevo nombre, te da honor, te equipa con todo lo del reino y lo que Él quiere es que seas recíproco y te conviertas en un benefactor al mundo. Pero ¿qué hace el pueblo en Corinto? Ellos prefieren ejercer el derecho de la ciudadanía en Roma y comer carne, comidas sacrificadas a ídolos. ¿Ok? Dice, el hecho de que el apóstol se llame tanto Saulo como Pablo también apunta a su ciudadanía romana, porque los ciudadanos romanos tenían que hacerlo, registrarse con el gobierno utilizando la tria nómina que consta en lo que se llama nombre de pila, nomen, apellido, cognomen, nombre adicional, como el segundo nombre moderno. Su ciudadanía le otorgó cierto estatus en el mundo romano y le otorgó todos los derechos de ciudadanía. Esto explica por qué pudo apelar por el emperador escuchará su caso y porque probablemente fue decapitado en lugar de crucificado. Esto es Alan Bandy, Ciudadanía Romana, en el Baker Illustrated Bible Commentary. ¿Qué mucho aprendemos nosotros de este recurso? ¿Qué mucho hemos podido extraer acerca de un recurso que está hablando del contexto cultural, acerca de lo que la Biblia nos dice? Mire, familia, tenemos que educarnos. Esto es parte de ayudarnos a entender nuestro rol y nuestra función como el pueblo de Elohim. ¿Ok? Y yo le doy gracias al Eterno por la oportunidad de poder hacer estas cosas. Wow, me he tardado mucho, tengo que continuar. Todavía no hemos leído 1 Corintios 10, pero cuando termine de leer acá, vamos a leer el capítulo derecho.
para que podamos entender ahora el honor y vergüenza, benefactor, culto imperial y las cosas que venimos hablando, las vamos a ver aquí. ¿Okay? Seguimos leyendo porque tenemos ahora que hablar acerca de banquetes en el mundo de greco-romano. Ok, próximo artículo habla de banquetes y comidas en el mundo greco-romanos por Randall Richards. Dice, la dieta estándar en el mundo greco-romano tiene 3 elementos. Pan, generalmente trigo, pero cebada para los muy pobres. Miren qué interesante. Trigo era general, pero los muy pobres eran cebada. Aceite de oliva y frutas, generalmente higos. Se agregaron verduras como estaban disponibles. Se prefirieron frijoles, guisantes y garbanzos. ¿Okay? Los nabos eran para los pobres. La carne era un lujo que solo comían los ricos. Esta es la clave. De aquí parte nuestro estudio, 1 Corintios capítulo 10. La carne era un lujo que solo comían los ricos y en algún banquete ocasional. Los banquetes, convivia, suelen concluir con fiesta de vino. El antiguo mundo mediterráneo disfrutaba de banquetes. Filón, de Alejandría, menciona las comidas de convivencia de los esenios. Eulogelio, señalando a sus compañeros filósofos, habla de los entretenimientos, convivia, que era costumbre entre los jóvenes celebrar en Atenas al comienzo de cada semana. Pablo escribe, como se reúnen a comer, reciban unos a otros, en 1 Corintios 11:33. Ciertas religiones presentaban banquetes. El judaísmo presenta lo que es Pesaj, Pentecostés y Sukkot. Misterios greco-romanos y cristianos. Los antiguos también asistían a comidas de sacrificio, banquetes funerarios y fiestas gubernamentales. Independientemente del entorno, los banquetes tenían mucho en común. Plutarco y otros escribieron tratados sobre el comportamiento adecuado de los banquetes. Por lo general, como cenó con semejantes, por ejemplo, esclavos como esclavos, judíos obedientes a la Torá, solo con los suyos, y aristócratas juntos. En otras palabras, era de acuerdo a castas. En el Imperio Romano te invitaban a una fiesta, los esclavos con los esclavos, los libertos con los libertos, los plebeyos con los plebeyos y los aristócratas o los patricios con los patricios. Tú podías ver las castas y el honor de cada persona en una fiesta, en un banquete. Pero en la Torá no hay eso, porque somos uno en el Mesías. Todos tenemos el mismo derecho de entrar y sentarnos a la mesa con honor, reclinándonos en Pascua, que era la forma que los ricos comían, reclinados. Por eso es que en Pesaj nos reclinamos para reconocer el estatus que el Eterno nos ha dado a través de su Torá y a través de Yeshua, nuestro Mesías. ¿Ok? Vamos a continuar. Dice, el anfitrión también debía organizar a los invitados de acuerdo con el estatus social relativo, de acuerdo con su valor, como señala Plutarco, y no simplemente dejarlo en una carrera a pie por los mejores asientos. Yeshua condena estas prácticas en Lucas 14, 1 al 24, y al igual que Pablo en 1 Corintios 11 y Gálatas capítulo 2, cuando le dijo a Pedro que era hipócrita porque comía con alguna gente y no con otros. ¿Ok? Los anfitriones debían honrar a los invitados de manera apropiada y prodigar vino. Los anfitriones de los banquetes romanos proporcionaron escoltas. Oigan aquí, esta es la clave. Voy a ponerlo acá. Escoltas, esclavos y esclavas que ofrecían favores sexuales a los invitados. Séneca, contemporáneo de Pablo, describió un típico banquete rico. Vamos a leer. La etiqueta orgullosa de las carteras rodea a una cabeza de familia en una cena con una multitud de esclavos, de pie. Los esclavos estaban de pie, no se sentaban, porque sentarse era un honor. El amo come más de lo que puede sostener. Con monstruosa codicia carga su vientre hasta que se estira. Durante todo este tiempo, los pobres esclavos no pueden mover los labios ni siquiera para hablar. Cuando nos reclinamos en un banquete, un esclavo
limpia la comida de güeyes. Otro se agacha debajo de la mesa y recoge las sobras de los invitados borrachos. Otro que sirve el vino debe vestirse como una mujer y luchar con su edad avanzada. Debe permanecer despierto toda la noche, dividiendo su tiempo entre la embriaguez de su amo y su lujuria. En la cámara debe ser un hombre y en la fiesta un niño. Otro, cuyo deber es valorar a los invitados, debe ceñirse a su tarea, pobre amigo, y vigilar para ver de quién es la adulación y la inmodestia, ya sea apetito o lenguaje, para conseguirles una invitación para mañana. La embriaguez, la inmoralidad, las carnes, los chismes, la estratificación social, todo era algo común en los banquetes, lo que llevó a muchos a ver los banquetes como un desafío cultural que enfrentan los creyentes en Corintios, porque Pablo aborda estos mismos problemas, ¿ok? Ese era el problema en el primer siglo. Ahora, diciendo eso, vamos a leer 1 Corintios capítulo 10. Si no entendemos el aspecto cultural, no vamos a verdaderamente entender la carta de Pablo. Porque Pablo ahora le está citando Torah. Le dice, ustedes tienen un derecho. No le está hablando a los pobres, no le está hablando a los esclavos, no le está hablando a los libertos. En este capítulo le está hablando a las personas que tenían el derecho de comer en las comidas cívicas de que presentaban durante los juegos ísmicos. Gente de estatus, o plebeyos o patricios. Pablo les dice, ustedes tienen una conducta que es la misma conducta que guió al pueblo de Israel a lo que era el juicio de la vaca, del becerro de oro. ¿Ok? Ustedes no pueden manejarse de esa forma. Y ahora incluye al pueblo en honor y les dice, vamos a leer, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está incluyendo equidad de Dios. La clave es la equidad de Dios. ¿Ok? No buscando el honor de la ciudad, no buscando el honor del emperador, no buscando el honor del benefactor o del patrón de la ciudad, comiendo de la comida de ellos, sino permitiendo que Dios, a través de Yeshua, le provea todas sus necesidades. Dice, y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en las nubes y en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ve, ahora está hablando de comida. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es el Mesías. En otras palabras, el que le provee a ustedes es Yeshua. Él es el benefactor, Él es el mediador, Él es el agente de cambio que les facilita el acceso al reino, la ciudadanía, el honor. No el emperador y no la persona que le está dando comida sacrificada a ídolos. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, porque ellos rechazaron a Dios como el patrón y adoraron al becerro de oro y comieron de la comida que supuestamente el becerro de oro le proveyó, cuando en realidad fueron de los animales que sacaron de Egipto, que pertenecía al Dios de Israel. Le robaron al Dios de Israel los animales para sacrificarlo a otro Dios, rechazando el honor de ser la imagen del Dios invisible en la tierra y dedicando ese honor a una imagen. Lo mismo está haciendo aquí el pueblo de creyente en Corinto. Versículo 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Te está citando Números capítulo 11, versículo 4. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Lo mismo que ocurre aquí, Éxodo 32, 6. Lo mismo que está ocurriendo en el capítulo 10, por los banquetes de Roma. Adoraban a los dioses romanos en un templo romano, comían la comida dedicada a ese dios y después tenían sexo. El mismo problema. El problema es que aceptaron a Yeshua. El hacer esas cosas era transgresión al convenio, vergüenza a Yeshua y una afrenta a Dios. Y venía el juicio. ¿Ok?
ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Número 21, versículos 5 y 6. Cuando rechazaron la comida de Dios y querían la carne. Comer la comida de los dioses es rechazar la provisión del benefactor, Yeshua, y del patrón Dios, y aceptar la provisión de otro Dios, que no existen. ¿Okay? Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El contexto de este versículo tiene que ver con idolatría, fornicación y comidas sacrificadas a ídolos, pensando que ya entramos a la Torah y sabemos todo. ¿Ok? Nos ha sobrevenido ninguna, os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuál es la tentación que está hablando él aquí? Bueno, le está hablando a ¿quiénes? A los plebeyos y a los patricios que tenían el derecho comunitario de la ciudad de comer de las comidas que le proveía el patrón. ¿Ok? Esa es la tentación. No vayas a comer allí porque allí hay sexo, allí hay moralidad y eso va en contra de acá. ¿Cuál es la salida? No lo hagas, la Torah te enseña que no lo hagas. ¿Ok? Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgar vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Mesías. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo del Mesías. Él está haciendo un contexto. La Pascua es lo que el Eterno nos da a nosotros para entrar al reino como un convenio. Éxodo capítulo 12. Está rechazando el convenio de Dios para comer comida a los ídolos. El Eterno te está dando aquí, a través de Yeshua, acceso al banquete del mundo, del reino. Maná, que siempre está, el agua que es para siempre, y la bendición. Versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, segunda carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, y que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios o de los supuestamente deidades de los paganos. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Ok? Está hablando acerca de comidas sacrificadas a ídolos y después sentarte a comer Pesaj. No puedes hacerlo. Os provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Porque la idolatría, la fornicación y el pecado inmoral, eso provoca la ira del Eterno, como lo hizo en el desierto, como lo hizo en el tiempo de Israel. Dice, versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Él está hablando como un ciudadano romano que tenía el derecho cívico de comer de esa comida. Recuérdate que la carne era lujo. Preséntale carne a una persona que no come carne todos los días y los ojos se le abren. Y Pablo dice, para mí eso es lícito, porque soy ciudadano romano, pero no me conviene. ¿Ok? No está diciendo que puede comer cerdo. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Ve? El contexto de lo que es el honor comunitario. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Recuerda que en el momento que se está escribiendo la carta a Corinto, ¿qué está ocurriendo? La hambruna del Mediterráneo.
Ahora, añádele aquí la hambruna del Mediterráneo, que fue profetizado en el capítulo 11 de Hechos. ¿Ok? Y ahora tú ves una persona que es un plebeyo, un ciudadano, pero no tiene carne todo el tiempo. Y tiene el derecho de comer. ¿Ok? Y de repente ahora ellos ven que ven una comida y quieren participar. Pero Pablo dice, si tienes el dinero de comerlo en el mercado, porque hay una hambruna, cómpralo y come. No pregunte, porque la preservación de la vida va sobre todo. Pero no vayas a los templos a comer comidas sacrificadas a los ídolos, porque eso trae vergüenza. Dice, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Salmo 24, versículo 1. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque el Señor es de la tierra y su plenitud. Aquí te enseña algo bien interesante. Pero si no entendemos la hambruna del primer siglo, podemos interpretar que Pablo está comprometiendo la Torah cuando no lo está haciendo. Si la hambruna está aquí, alguien te invita a comer y te da carne, pero no te dice de dónde proviene, no está hablando de cerdo. Claramente el cerdo no es permitido. No estamos hablando de esa carne. ¿Okay? Recuerda que para un judío el cerdo nunca es limpio, es una abominación de acuerdo a la Torah. ¿Okay? Estamos hablando de carne permitida, la carne como la cabra, la oveja, la vaca, el toro, cosas que no sean, que son permitidas bíblicamente. Eliminen el cerdo, eliminen los mariscos, eso no tiene que ver nada con esto. El cerdo tampoco. ¿Ok? Estamos hablando de que es permitido. Pero si sabes que está dedicada a los ídolos, no puedes comerla. Porque le va a dar un mal ejemplo a esa persona que te da la carne y esa persona va a pensar que el Dios que él sirve es el que te provee a ti. Y aquel tiempo el honor y la vergüenza era muy grande. Imagínate la vergüenza de tú comer una comida en mi casa que yo te digo ha sido sacrificada a los dioses ajenos y tú te la comes como si nada, cuando en el mundo cultural eso representaba que mi Dios te da de comer a ti, porque tu Dios no suple tu necesidad. Ahora tiene un contexto. Por eso la rechazamos, porque nosotros sabemos que nuestro Dios es el que nos da el pan de cada día, no es los dioses ajenos. ¿Ok? Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no la comáis por causa de aquel que lo declaró. Y por motivo de conciencia, porque el Señor es la tierra y todo su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? ¿Ok? Porque él sabe mi libertad. ¿Cuál es la libertad? Que él podía comer carne, sabe que es el que la provee, es el Dios de Israel. Pero el otro no sabe eso, porque la cultura influenciaba mucho en la percepción de esa persona. Si ellos sacrificaban a ese ídolo y te daba a ti de comer, en la mesa representaba convenio. ¿Okay? Cuando en realidad Pablo dice, yo que tengo hambre y hay una hambruna y la carne no está disponible todo el tiempo. Dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que hoy doy gracia? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la congregación de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Él no está diciendo que está comprometiendo la Torah y después dice, ser imitadores de mí como yo del Mesías. Pues claramente él no está comprometiendo la verdad de la Torah, sino que él entiende por su madurez en la Torah de que no hay otros dioses. Hay una hambruna, hay hambre, hay carne. No sabe dónde vino la carne, no te preocupes, ora y come. Pero el momento que te dice que está sacrificada a Alá o que está sacrificada a los dioses, no te la comas. ¿Por qué? Porque esa persona en su cultura entiende que es el Dios que él sirve que te provee a ti. Y nosotros tenemos que depender en el Dios de Israel, que provea como lo hizo en el desierto, en el maná, y que provea el agua como lo hizo en el desierto. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Gracias a todos ustedes. Me tardé mucho, me fui por encima del tiempo, pero creo que es importante toda esta información para un mejor contexto de las cartas de Pablo y el Nuevo Testamento. Que el Eterno me lo bendiga. Shalom a todos. Bye bye.